Soledad se apeó de una vieja camioneta llena de abolladuras al llegar a lo que alguna vez fue la entrada principal de la hacienda. El aire polvoriento se colaba por la ventana rota, y un golpe de viento levantó hojas secas y pedazos de yeso caídos del arco del portón. Miró a su alrededor y sintió un nudo en la garganta al ver el aspecto desolado del lugar. Las cercas estaban caídas, la tierra reseca y apenas quedaban rastros de que ahí hubiera florecido la vida alguna vez. Avanzó unos pasos y lo vio. Un caballo huesudo, cubierto de polvo, la miraba con ojos tristes. Estaba parado junto al portón a medio romper, como si aún esperara a alguien que no iba a volver. Soledad se llevó una mano al pecho, reconociendo, con dolor al animal que su padre, don Ignacio, había bautizado con cariño como Valiente. El pobre caballo estaba tan delgado que se le marcaban las costillas, pero en su mirada persistía una chispa de lealtad que la conmovió. «Valiente», murmuró mientras daba un paso hacia él. «¿Todavía me recuerdas?». Su voz se quebró al escuchar su propia pregunta. Pasaron tantos años desde la última vez que pisó esta hacienda que dudaba que el caballo aún la reconociera. Sin embargo, Valiente soltó un débil relincho y parpadeó varias veces, como si quisiera acercarse. Soledad alzó la mano y le acarició el hocico cubierto de polvo. Sintió la culpa retorcerse dentro de su pecho. Había vuelto, pero tal vez demasiado tarde. La hacienda estaba envuelta en un silencio extraño, como si incluso los grillos hubieran abandonado el lugar. Al caminar hacia la casa principal, notó la pintura descascarada de las paredes y las ventanas rotas. Las hierbas malas crecían altas alrededor del porche. Empujó la puerta principal, que se abrió con un chirrido largo y lúgubre, y se encontró con nubes de polvo flotando en la penumbra. Tosió un par de veces y recordó, con un escalofrío, cómo ese mismo vestíbulo solía estar lleno de la luz del sol y del aroma del café que preparaba su padre por las mañanas. Unos cuadros viejos colgaban torcidos en las paredes, los rostros de antepasados mirándola desde otro tiempo. Cada paso que daba levantaba una tenue nube de polvo, como si la casa estuviera expulsando un suspiro de abandono. Se acercó a la cocina, donde vio platos rotos y trastes oxidados. Con la punta del zapato, movió un taburete, recordando que, cuando niña, ahí se sentaba para ayudar a su padre a desgranar maíz. De pronto, un ruido en la puerta trasera la puso en alerta. Se asomó con cautela y, para su sorpresa, encontró a Rosa, la antigua empleada que trabajó en la hacienda por décadas. Estaba de pie, sosteniendo una bolsa con víveres y botellas de agua. «Soledad, hija, me enteré de que habías regresado», dijo Rosa, con la voz temblorosa, de alivio. «Vine lo antes que pude. Traje un poco de comida y algo para Valiente». Rosa la miró con tristeza y luego la abrazó. La calidez del abrazo contrastó con el ambiente sombrío de la casa. Se sentaron en la vieja sala, apartando con cuidado las telarañas que colgaban de las esquinas. Rosa sacó de su bolsa un frasco de frijoles y pan. Aunque era sencillo, en ese momento pareció un banquete. Mientras tomaban un poco de agua, Rosa contó que durante esos años había intentado, de vez en cuando, dejar alimento para Valiente, pero su propia situación económica no le había permitido atender el rancho. «Nadie ha cuidado realmente este lugar desde que tu padre se fue», dijo Rosa con un suspiro. «No había dinero para mantenerlo. Yo lo intenté, pero...». Soledad asintió con expresión sombría. Su ausencia había sido larga, motivada por problemas personales que se le juntaron desde que su padre murió. Ahora veía las consecuencias de no haber estado ahí para proteger lo que él más amaba. Cuando terminaron de comer, se escuchó el sonido de un motor acercándose. Salieron para ver quién era y se encontraron con Juan, un vecino que solía trabajar en las tierras aledañas. Bajó de su camioneta con un par de sacos de avena. «Me enteré de que volvías. Pensé que quizá necesitarías esto», comentó señalando los sacos. «También quería advertirte que hay gente rondando la zona. Quieren comprar tierras baratas para un proyecto grande. No sé bien qué.
Soledad se sintió agradecida y, al mismo tiempo, preocupada. Se limpió el sudor de la frente con la manga. El calor era insoportable y el pozo del rancho estaba seco, o al menos eso creía. No había agua para Valiente, y mucho menos para intentar reactivar el cultivo o la ganadería. Además, no tenía un centavo para contratar mano de obra. Sin embargo, la sola idea de tener que vender la tierra a desconocidos le repugnaba. Era el legado de su padre. No podía rendirse tan fácilmente. El día pasó con lentitud. Junto a Rosa y Juan, Soledad buscó algo de sombra para Valiente, en un pequeño cobertizo, ofreciéndole agua que Rosa había traído. Aún con el manantial reconocido legalmente, sin dinero, todo seguiría peligrando. Suspiró con frustración y compartió la noticia con Rosa y Juan. «Necesitamos más fondos de los que creí, y el tiempo se agota», dijo, tratando de no sonar derrotada. Rosa bajó la mirada, sabiendo que el dinero recaudado en el evento anterior había sido insuficiente, en parte debido a la intervención de Arévalo, aquel empresario que sembró dudas entre la gente. Desde entonces, se corría el rumor de que él ofrecía grandes sumas a otros rancheros para comprar sus tierras. Muchos, acorralados por la sequía, ya consideraban vender. «He escuchado que Arévalo anda ofreciendo precios tentadores», comentó Juan. «Quiere monopolizar la zona y, sobre todo, el agua. No será fácil pelear contra él». Soledad frunció el ceño. Sentía rabia al imaginar a ese hombre adquiriendo propiedades a precios ridículos, mientras se aprovechaba de la desesperación de familias que llevaban años en crisis. Miró alrededor. La hacienda no era solo un pedazo de tierra. Era un legado, la memoria de su padre y el símbolo de la lealtad de Valiente. No podía rendirse. Más tarde, al ordenar algunos papeles en la casa principal, Soledad dio con un documento que no había visto antes. Era una hoja suelta, en 1906, la que don Ignacio describía brevemente cómo planeaba compartir el agua del manantial con los vecinos más necesitados. Mencionaba un acuerdo que había buscado con los líderes locales para construir un sistema de riego conjunto. Las últimas líneas se interrumpían abruptamente, como si la carta se hubiera quedado incompleta. «Mira esto», llamó Soledad a Rosa, mostrándole el papel. Papá hablaba de ayudar a las familias con menos recursos. Quería que el agua de esta hacienda llegara a todos. Rosa pasó los dedos por la hoja, conmovida. «Don Ignacio siempre pensó en la comunidad», susurró. «Nunca fue egoísta con lo que tenía». Soledad sintió un nudo de orgullo y tristeza en el pecho. Tal vez la clave para reunir el dinero que necesitaban estaba precisamente en cumplir. La idea de su padre, en lugar de vender el agua o permitir que otro la explotara, abrirla a la gente podría traer la solidaridad que tanto faltaba. Pero el reloj no se detenía. Cada día que pasaba, la fecha límite de los impuestos se acercaba más. Hacia el anochecer se oyeron voces en la entrada. Un grupo de campesinos se presentó con semblante preocupado. Le contaron a Soledad que un funcionario local, supuestamente enviado por Arévalo, había estado rondando sus parcelas, presionándolos para vender antes de que la sequía les consumiera por completo las cosechas. Algunos ya no podían costear el mantenimiento de sus pozos, que se habían secado. «Dicen que va a construir un gran proyecto turístico, o algo parecido», comentó uno. «Aunque, para mí, solo quiere hacerse con el control del agua». Soledad sintió la responsabilidad presionándole la espalda. Les explicó que acababa de encontrar un plan de su padre para compartir el manantial y que, con un poco de organización, podrían irrigar varias tierras vecinas. Los rostros de los campesinos se iluminaron con una chispa de esperanza, pero también mostraban cansancio y escepticismo. ¿Cómo financiarían la instalación de tuberías y canales? ¿Cómo resistirían la presión de Arévalo mientras se concretaba el proyecto? Si unimos fuerzas, si todos aportamos lo que podamos y presionamos a las autoridades para que apoyen, podríamos tener una oportunidad, propuso Soledad, alzando la voz para infundir ánimos. «No puedo prometer milagros, pero sí que
Este manantial no servirá a ningún cacique ni a ningún negocio sucio. Hubo murmullos entre los presentes. Algunos apretaban los puños, cansados de la injusticia. Otros temían venganzas por parte de Arévalo. Al final, acordaron apoyarla de forma tentativa, con la esperanza de que compartir el agua resultara en algo más estable que vender sus tierras por migajas. Cuando los campesinos se marcharon, la luna ya había salido. Soledad se quedó en la puerta observando sus siluetas alejarse. Rosa, que la acompañaba, le puso una mano en el hombro. «Tienes el corazón de tu padre», murmuró, «y eso puede cambiar las cosas». Entretanto, al otro lado del patio, Juan inspeccionaba la bomba que habían instalado recientemente. El chirrido metálico se escuchaba de forma incómoda, y el agua corría con menos fuerza de la esperada. «Hay que arreglar este motor antes de que falle por completo», dijo, limpiándose las manos con un trapo. «Y sería bueno protegerlo mejor. No olvides que hace días lo sabotearon». Soledad recordó perfectamente aquel sabotaje. Alguien, casi seguro gente de Arévalo, había dañado la maquinaria, dejando claro que no querían que el agua fluyera libremente. Reforzarían la zona con vallas y candados, pero sabía que no bastaría para detener a una organización más poderosa. Ya entrada la noche, se reunieron los tres en la cocina, iluminados por una lámpara vieja, revisando cuentas y sumando cada peso que poseían. El panorama era desalentador. Aunque reunieran algo de la comunidad, la cantidad que exigía, el ayuntamiento era mucho mayor. El fantasma del embargo todavía rondaba. «Mañana iré al banco otra vez», decidió Soledad. «Quizá con las pruebas de que tengo un manantial y la intención de un proyecto para la comunidad, reconsideren la solicitud de préstamo». Rosa y Juan quisieron animarla, aunque los dos sabían cuán difícil era tratar con el banco. De cualquier modo, no quedaba otro camino por ahora. Cuando se despidieron para ir a dormir, la noche pesaba sobre la hacienda como un aviso de tormenta por venir. Soledad, agotada, tomó la carta de su padre y el mapa que había encontrado. Los colocó sobre la mesa para examinarlos antes de acostarse. El silencio se interrumpía por el sonido insistente de grillos y un viento suave que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Se preguntó cuántas noches habría pasado don Ignacio, diseñando planes que no pudo concluir. De pronto, escuchó un golpe contra la pared exterior de la casa, como si alguien hubiese lanzado una piedra o golpeado con un palo. Dio un respingo. Enseguida oyó pasos rápidos, que se alejaban en la oscuridad. Se levantó con el corazón acelerado y fue hacia la puerta trasera, sosteniendo la lámpara con una mano y el mapa con la otra. «¿Quién anda ahí?», exclamó con la voz firme, pese al nudo que sentía en la garganta. La respuesta fue el silencio. Al no ver nada más, regresó al interior. Dejó el mapa sobre la mesa y sintió un escalofrío. Con tantas amenazas, cada ruido en la noche evocaba el peligro. Precisamente en ese instante, Rosa, que se había quedado en la parte de atrás, gritó con voz alterada: «¡Soledad, ven rápido!». El tono de pánico en la voz de Rosa disparó la adrenalina en Soledad, quien salió corriendo. Justo en el quicio de la puerta, se detuvo un segundo y se fijó en el mapa que había dejado sobre la mesa. Su intuición le gritaba que algo grave había sucedido de nuevo, quizá un nuevo mensaje intimidatorio. Deja el mapa a un lado y escucha la voz de pánico de Rosa afuera. Ha llegado otra advertencia, esta vez clavada en la puerta del granero. Soledad corrió hacia la puerta trasera, impulsada por el grito alarmado de Rosa. Aferraba todavía la linterna con la que había iluminado las últimas horas de esa noche inquieta. Al llegar al establo, encontró a Rosa en cuclillas, con la mano temblorosa señalando un papel clavado en la vieja madera. Había un clavo oxidado sujetando una hoja arrugada, escrita con letras grandes que advertían: «Lárgate antes de que sea peor para todos». Por un momento, el silencio pesó tanto como el miedo. La respiración de Rosa se oía entrecortada mientras Soledad arrancaba la nota con rabia contenida. A la luz de la linterna,
Se leía con claridad la amenaza que pretendía amedrentarla. Juan llegó corriendo, observando la escena con el ceño fruncido. «Otra vez», murmuró, clavando la mirada en la hoja. «No se rinden». Soledad arrugó el papel entre sus dedos. Había recibido avisos similares desde que decidió defender la herencia de su padre y negarse a vender el terreno. Con cada paso que daba hacia el rescate de la hacienda, sentía que el cerco de intimidaciones se cerraba más. Sin embargo, no pensaba retroceder. Rosa se irguió despacio, todavía con la voz temblorosa. «¿Qué vamos a hacer, Soledad? Esto está pasando de las palabras a las amenazas directas. Me preocupa que nos ataquen cuando menos lo esperemos». Soledad tragó saliva. Sabía que los hombres de Arévalo no se conformarían con advertencias indefinidas. Tenían recursos y voluntad de sobra para sacarla del camino. Recordó a su padre, don Ignacio, y la convicción con la que había manejado la hacienda por tantos años. Sintió encenderse en su pecho ese mismo fuego que la impulsaba a proteger lo que, por justicia, le pertenecía a ella y al caballo que había esperado una década. «Nos quedamos», afirmó con determinación. «No podemos ceder, pero debemos organizarnos mejor y contar con más gente de nuestro lado». Juan asintió en silencio. Sabía que no era seguro quedarse sin más, sin reforzar nada, pero no había otra opción. Se giró hacia el establo para asegurarse de que Valiente siguiera durmiendo tranquilo, ajeno, al menos por ahora, a las amenazas que resonaban a su alrededor. Con las primeras luces del alba, se reunieron en la cocina para tomar un café amargo e intentar trazar un plan de defensa. Rosa propuso que avisaran a los vecinos de la zona y acordaran turnos de vigilancia, sobre todo en 1910 las noches. Juan habló de instalar luces adicionales y conseguir algún guardián nocturno, incluso un perro que ahuyentara a intrusos. Soledad, por su parte, recordó las cartas de su padre que aún estaba analizando, convencida de que ahí se hallaban las claves de por qué Arévalo ansiaba tanto esta tierra. La mañana avanzó mientras cada uno se ocupaba de las labores diarias. Rosa fue al pueblo a buscar provisiones y a compartir discretamente lo que había pasado la noche anterior. Juan revisó las reparaciones pendientes en la bomba de agua y en las cercas. Soledad, en cambio, se adentró en el viejo granero buscando más documentos o pistas que pudieran haber quedado ocultas. Entre ese revoltijo de cajas y sacos polvorientos, encontró un pequeño baúl que crujió cuando lo abrió. Dentro, tropezó con una libreta de tapas de cuero. Era un cuaderno de notas que, al pasar las páginas, vio con emoción que pertenecía a don Ignacio. Las anotaciones describían en detalle cómo había descubierto un acuífero más extenso de lo que se pensaba y cómo planeaba generar un canal secundario que beneficiara a varias fincas vecinas. Soledad sintió que las manos le hormigueaban de la emoción. Aquello confirmaba que la tierra guardaba recursos más valiosos de lo imaginado. Sin embargo, las últimas páginas mostraban dibujos apresurados y un par de nombres desconocidos, con flechas y signos de interrogación. Tal vez don Ignacio sospechaba que alguien tramaba quedarse con el agua para explotarla comercialmente. Soledad cerró la libreta con cuidado y la guardó en su bolsillo. Al salir del granero, vio a lo lejos que un par de hombres se acercaban por el camino principal. No eran campesinos habituales. Vestían ropas oscuras y se movían con actitud prepotente. Soledad dejó la libreta escondida y caminó hacia ellos, sin soltar el martillo que llevaba en la mano. «¿Puedo ayudarlos en algo?», preguntó con voz firme, sin saludar. Uno de ellos, corpulento, con una mirada altiva, se pasó la mano por la barba incipiente y habló. «Nos mandan de parte de alguien interesado en que te vayas. No queremos hacerte daño, pero sabes que no puedes pelear contra gente más fuerte». La tensión se notaba en el aire. Soledad sentía la sangre hervirle mientras los hombres se acercaban con descaro. Tuvo el impulso de gritarles que se largaran, pero se contuvo, recordando lo peligroso que era provocarlos sin testigos alrededor. Sin embargo, de pronto, la voz de Juan tronó a su espalda. «¿Hay algún problema?», dijo, y se plantó a su lado. Rosa también apareció,
sosteniendo una escoba, aunque la sostenía como si fuera un arma. Los intrusos observaron la escena con una mueca de burla. «Tranquila, muchacha», repitió el hombre barbudo. «Nos retiraremos por hoy, pero ya entiendes que no tienes escapatoria». Con un gesto amenazante, se dieron media vuelta y comenzaron a alejarse sin prisa, como si no tuvieran nada que temer. Soledad, Rosa y Juan los siguieron con la mirada hasta que se perdieron en el horizonte polvoriento. El corazón de Soledad latía a toda velocidad, consciente de la fragilidad de su situación. Ese mismo día, decidió visitar al abogado que había trabajado con su padre en los últimos años. Era un hombre mayor, de rostro cansado pero ojos sagaces, que conocía al detalle los pormenores de la región y las artimañas legales de los poderosos. Soledad se presentó en su despacho improvisado, una casa antigua adaptada con una pared atestada de libros y documentos. «Necesito que revise estos papeles», dijo, extendiéndole la libreta de don Ignacio y los documentos que mencionaban. «El acuífero. Sospecho que son la clave de por qué quieren deshacerse de mí». El abogado se acomodó las gafas. Leyó las notas de don Ignacio y deslizó los dedos por las anotaciones. De vez en cuando murmuraba un pensativo. Y hasta que cerró el cuaderno y se inclinó hacia Soledad. «No me sorprende», comentó. «Tu padre descubrió un recurso que puede abastecer a muchas tierras. Eso significa que cualquiera que desee tener el control del agua haría todo lo posible por hacerse de estos terrenos. Y si Arévalo u otro inversor logra monopolizar el acuífero, lucrarán con ello y dejarán sin opción a las familias que dependen de este líquido». Soledad apretó los dientes, indignada. «Entonces, ¿qué podemos hacer? Solo tengo la escritura del manantial y algunas pruebas. Pero todavía no reúno el dinero para pagar la deuda total de la hacienda». El abogado se levantó, caminando hasta un anaquel. Sacó un viejo expediente y se lo entregó. «Estas son copias de algunos registros catastrales que tu padre alcanzó a tramitar. Úsalos para reforzar la validez de la propiedad y la autenticidad de sus planes. Además, tu compromiso de abrir el agua a la comunidad te ganará el apoyo de muchos, tal vez incluso de la prensa local. La presión social puede ayudarte». Soledad asintió, llena de gratitud. Sabía que ese apoyo legal era crucial, pero al mismo tiempo sentía un nudo en la boca del estómago. Hasta ahora, los hombres de Arévalo habían demostrado que no tenían reparos en amenazar o sabotear para obtener lo que querían. «Debes tener cuidado», añadió el abogado, con tono grave. «Si el otro bando se entera de estas cartas, me harán lo que sea para detenerte». El sol todavía no terminaba de subir cuando Soledad salió al patio cargando varios listones de colores para colgarlos sobre los árboles secos. Era temprano, pero ya se sentía el calor sofocante que anunciaba un día de arduo trabajo. Rosa y Juan terminaban de acomodar unas cuantas mesas viejas, creando lo que sería el improvisado espacio para una pequeña feria comunitaria. El objetivo era claro: recaudar fondos para pagar parte de los impuestos atrasados y evitar que la hacienda cayera de nuevo en peligro inminente. Se respiraba un aire de entusiasmo nervioso. Algunos vecinos ya habían llegado con guisos preparados y refrescos, dispuestos a venderlos y donar parte de lo recaudado. Otros traían productos de la huerta o manualidades caseras con la esperanza de ayudar a Soledad y a la vez ganarse unas monedas. Parecía que el espíritu de solidaridad, a ratos adormecido por el miedo y la incertidumbre, cobraba vida en aquella mañana. «¿Crees que hoy sí podamos juntar algo decente?», preguntó Rosa, tendiendo un mantel colorido sobre una tabla sostenida por bloques de cemento. Soledad apartó un mechón de cabello que se le pegaba a la frente por el sudor. «Eso, espero. Tenemos que mostrar que no vamos a rendirnos, aunque sea lo justo para frenar a los del ayuntamiento». Juan, que estaba clavando un cartel pintado a mano con la palabra «Bienvenidos», se acercó para revisar la mesa de donaciones. Traía una lista de lo que la gente había prometido aportar. «No es mucho, pero con algo de suerte y más. Gente de la que vino la vez pasada. Quizá nos acerquemos a lo que necesitas». El recuerdo del último evento se cernía como una sombra.
En aquella ocasión, todo iba bien hasta que Arévalo llegó con su actitud arrogante para sembrar duda y miedo. Desde entonces, Soledad había reforzado su determinación de no dejarse intimidar, pero sabía que seguía siendo vulnerable. Con tantas deudas acumuladas y poco tiempo, cualquier golpe podía ser el definitivo. Mientras disponían los últimos detalles, empezaron a llegar más vecinos. Un señor con la cara curtida por el sol traía 2 gallinas enjauladas para rifarlas. Una mujer ofrecía pan recién horneado. Incluso un par de jóvenes prepararon una mesa con productos artesanales. Soledad, de pie en el improvisado pórtico, sentía una mezcla de gratitud y urgencia. Cada persona que venía era un rayo de esperanza, pero aún quedaba por ver si bastaría para cubrir la enorme cantidad que el ayuntamiento exigía. Con el correr de las horas, el lugar cobró un ambiente casi festivo. La gente reía, platicaba y disfrutaba de la música que un vecino tocaba con su guitarra. Algunos niños correteaban alrededor, ajenos a la tensión subyacente. Soledad. Caminaba de un lado a otro, saludando a quienes se acercaban para colaborar. Cuando sentía que la fe flaqueaba, bastaba con mirar a Valiente, que desde un corral improvisado observaba la escena con sus ojos mansos, agradeciendo con un leve resoplido cuando alguien le ofrecía un poco de forraje. Aunque aún se veía delgado, su recuperación seguía avanzando, y verlo en pie resultaba alentador para todos. De pronto, un rumor atravesó la multitud. Un hombre de sombrero raído se acercó corriendo, avisando que había visto acercarse una camioneta negra por el camino principal. La gente cayó casi de inmediato, recordando el evento pasado. Soledad sintió un escalofrío. ¿Sería él de nuevo? Y así fue. En cuestión de minutos, los gruñidos de un motor potente irrumpieron en el lugar, disipando la música y las risas. Del vehículo bajó Arévalo, el empresario que tanto interés había mostrado en la zona, acompañado por 2 de sus matones con lentes oscuros. El silencio se hizo denso, como si el calor del día se volviera insoportable, de golpe. «Buenos días», dijo Arévalo con voz potente, abriendo los brazos en un gesto falso de cordialidad. Algunos vecinos se miraron con inquietud, otros se retiraron unos pasos. Soledad salió al frente, tragando saliva para no mostrar su nerviosismo. «¿A qué has venido?», preguntó sin rodeos. Él dejó escapar una leve risa y señaló las mesas con un ademán burlón. «Vaya, parece que sigues intentando revivir este lugar. No me sorprende ver que muchos todavía acuden a tu llamado. Aunque dudo que logres recolectar lo suficiente para tus deudas». La tensión crecía. Arévalo siguió hablando, dirigiéndose a la gente. «Escuchen, vecinos, sé que quieren ayudar, pero esta propiedad está bajo riesgo de embargo. ¿Están seguros de que desean malgastar su dinero? Hay maneras más efectivas de asegurar el agua y el desarrollo de la región. Y, casualmente, mis socios y yo planeamos una inversión que beneficiará a todos, siempre y cuando colaboren en nuestros proyectos». Su discurso sonaba convincente, enmascarado de promesas. Soledad vio cómo algunas personas empezaban a dudar, recordando seguramente las intimidaciones y la escasez que atravesaban. No quería perder el terreno que habían ganado. Ahora, más que nunca, necesitaba dar un paso al frente. «Déjanos en paz», dijo, esforzándose por sonar firme. «La hacienda tiene un manantial que mi padre legalizó, y estoy dispuesta a compartirlo con todos, sin condiciones ni amenazas». Arévalo ladeó la cabeza, como si estuviera contemplando a un cachorro testarudo. «No me vengas con idealismos. Manejar un recurso así exige dinero, conexiones. ¿Crees que vas a poder arreglar la bomba, el sistema de riego, la logística? ¿De dónde saldrán los billetes para todo eso? ¿De esta fiestecita?» La burla en su voz hirió a Soledad, pero también encendió su coraje. «No entenderías. El valor de la unión de la gente. Tú solo vienes con tus matones a meternos miedo». Los 2 hombres de Arévalo intercambiaron miradas, listos para intervenir si la situación lo requería. Arévalo, por su parte, sonrió con desdén y se ajustó la corbata.
Tu padre era un hombre visionario, admitió. Pero ni él pudo con la carga de esta tierra. ¿Por qué crees que tú, que apareciste años después, lograrás más que él? Soledad sintió la rabia brotarle en la garganta. Recordó las noches leyendo las cartas de don Ignacio, las notas sobre el acuífero, la esperanza depositada en Valiente. Inspiró hondo, mirando de reojo a los vecinos. Ellos, aunque temerosos, seguían allí, dispuestos a apoyar. Eso la reconfortó. No estoy sola, respondió finalmente. Y aunque no tenga el poder que tú presumes, tengo la voluntad de defender esto hasta el final. Arévalo soltó una carcajada seca, que resonó en la atmósfera tensa. Muy bien, quédate con tu orgullo. Yo solo vengo a advertirte que tus días aquí están contados. El gobierno te exigirá el pago pronto, y cuando veas que no te alcanza, vendrás a suplicarme un trato. No lo olvides. Dicho esto, el hombre hizo una señal y sus acompañantes subieron a la camioneta. Un grueso nubarrón de polvo se levantó al acelerar, opacando momentáneamente la vista de todos. Cuando se disipó, Arévalo ya se había ido. La comunidad se quedó en silencio, con el miedo aún colgando en el ambiente. No nos vamos a dejar intimidar, dijo una voz anciana desde la multitud. Aquí seguimos, agregó otra mujer. No vamos a abandonar a Soledad ni a la hacienda. Las palabras de apoyo rompieron el mutismo. Lentamente, la música volvió a sonar, y el bullicio resurgió, aunque ahora con una inquietud latente. Soledad notó que varios se habían marchado asustados y que algunos decidieron no gastar más dinero en la feria, pero la mayoría se mantuvo firme. Al caer la tarde, tras la partida de Arévalo, el evento continuó con menor asistencia, y aunque todavía había un puñado de vecinos comprando comida o artesanías, Soledad, Rosa y Juan se esforzaron por mantener el ánimo en alto, conversando con la gente y agradeciendo cada pequeña contribución. Recolectaron las monedas y billetes en una vieja caja de metal, apuntando cada donación en un cuaderno. Cuando el sol se acercó al horizonte, la multitud se dispersó. Parecía que nadie más vendría, y la improvisada feria iba dando sus últimos coletazos. Soledad, agotada, se dejó caer en un banco medio desvencijado, cerrando los ojos. Un instante. Rosa se sentó a su lado, cubriéndola con un paño para secar el sudor de su frente. «Hicimos lo que pudimos», susurró Rosa. «Ojalá baste para dar un paso más». Juan apareció con la caja metálica entre los brazos. Tenía el ceño fruncido, reflejando preocupación y derrota. Se sentó junto a ellas. «Ya conté lo que juntamos», dijo, pasando la mirada de Soledad a Rosa. «Es un poco más de lo de la vez pasada, pero sigue estando lejos de lo que el ayuntamiento exige. Nos falta demasiado». Soledad sintió un peso en el pecho, como si alguien le oprimiera el corazón con fuerza. Había sido un día largo y duro, cargado de esperanza y tensión por igual. Recordó la sonrisa altiva de Arévalo, confiado en que ella terminaría cediendo. Se negó a creerlo. Aun si los números no cuadraban, buscaría otro camino. Tenía que hacerlo. En ese momento, un extraño sonido de sirenas interrumpió el atardecer silencioso. En la carretera polvorienta que conducía al pueblo, se veían luces rojas y azules acercándose con rapidez. Los tres se levantaron de golpe, mirando con desconcierto. «¿Qué demonios será eso?», preguntó Juan, con un nerviosismo creciente. Soledad contuvo la respiración, temiendo una nueva embestida legal o alguna maniobra de Arévalo para apretar más las tuercas. Al ver las sirenas acercarse en medio de la penumbra, supo que algo grande se avecinaba y que la hacienda de don Ignacio estaba a punto de enfrentarse a un nuevo capítulo de peligro. Las luces rojas y azules pintaban el atardecer con destellos inusuales, mientras el sonido de sirenas rompía el silencio polvoriento del camino. Soledad se quedó inmóvil, de pie junto a Juan y Rosa, con el corazón palpitando como un tambor. Sentía cómo la tensión que había estado acumulándose por meses se concentraba de pronto en esos vehículos que avanzaban a toda velocidad.
Cuando las patrullas frenaron frente a la hacienda, un oficial de semblante serio bajó, seguido por 2 acompañantes con un portapapeles. No saludaron. Simplemente se abrieron paso entre los restos del evento de recaudación, las mesas, a medio recoger, y los pocos vecinos que quedaban. La mayoría se apartó con cautela, temiendo algún tipo de enfrentamiento legal o policial. ¿La señorita Soledad?, preguntó el oficial principal, revisando un documento con ceño fruncido. «Soy yo», respondió ella, dando un paso al frente con la barbilla en alto, aunque sintiera un nudo de miedo en la garganta. El hombre no se molestó en disimular su hosquedad. Sostenía un sobre estampado con sellos del ayuntamiento y una carpeta llena de papeles. «Traigo una notificación oficial. El plazo para pagar sus deudas ha terminado. Según las nuevas. Disposiciones firmadas esta tarde. Tiene 24 horas para desalojar la propiedad». El anuncio cayó como un mazazo. Un zumbido invadió los oídos de Soledad, y por un instante, el calor del ambiente se convirtió en un horno ardiente que la asfixiaba. Miró a Juan y a Rosa, quienes la observaban con la misma mezcla de sorpresa e indignación. «Pero el juez había suspendido el desalojo», alcanzó a decir, recordando la resolución que les dio un respiro semanas atrás. El oficial endureció el gesto. «Los papeles que tengo aquí anulan la suspensión. Alegan incumplimiento de pago y un peligro inminente de ocupación ilegal». «Está todo firmado por las autoridades competentes». Soledad se quedó sin habla. Recordó las palabras de Arévalo, su promesa de usar sus conexiones para aplastarla. Sintió que la ira y la impotencia se mezclaban en su interior. «Esto no es justo», dijo Juan alzando la voz. «Estamos trabajando para pagar. ¿Cómo pueden exigir que salga de un día para otro?» El oficial levantó los hombros con indiferencia. «Yo solo cumplo órdenes. Tienen hasta mañana al anochecer para desalojar. Si no, se procederá al uso de la fuerza». Entregó el sobre a Soledad y se marchó con sus acompañantes, dejando tras de sí una estela de silencio. El eco de sus pisadas retumbó en la tierra seca, y nadie se atrevió a perseguirlos. Varios vecinos que aún quedaban se cruzaron de brazos o se taparon la boca, conteniendo expresiones de rabia o compasión. Rosa tomó a Soledad del brazo, notando cómo le temblaban las manos. «Tranquila, no podemos rendirnos ahora. Quizá haya algo que se pueda hacer». Soledad abrió el sobre con torpeza, leyendo las letras negras que confirmaban lo anunciado. Daba igual que otros documentos tuviera. Esa orden, emitida por una instancia superior, era clara. «Habría que apelar, pero eso no se hace en un día», dijo con la voz quebrada. Juan pateó una piedra con frustración. «Esto es obra de Arévalo. Seguro movió influencias. No hay duda». El atardecer se fue tornando en una noche densa y agobiante. Los vecinos poco a poco se despidieron, sin saber cómo ayudar en ese momento. Algunos prometieron regresar por la mañana, dispuestos a protestar o, al menos, acompañar a Soledad en su lucha. Sin embargo, estaba claro que las horas corrían y la incertidumbre pesaba como un yunque. En la casa principal, Soledad se dejó caer en una vieja silla, sosteniendo la notificación en las manos temblorosas. Rosa le ofreció agua, y Juan se sentó a su lado, con la mirada puesta en el suelo. La atmósfera era de derrota inminente. «¿Qué haremos?», preguntó. Rosa, intentando sonar serena. «No tenemos el dinero, ni el apoyo suficiente de las autoridades». Soledad se secó el sudor de la frente, intentando ordenar sus pensamientos. Había gastado cada esfuerzo en recaudaciones, en hablar con abogados, en reparar la bomba. Ahora, tenía apenas un día antes de que la desalojaran por la fuerza. Se sentía como si le hubieran arrebatado el último hilo de esperanza que le quedaba. «Voy a intentarlo en el banco una última vez», respondió con un hilo de voz. «Aunque sea para conseguir un préstamo de urgencia, algo que me permita frenar esto unos días más». Rosa y Juan intercambiaron una mirada escéptica, pero ninguno quiso desanimarla. Al no ver salida, lo único que podían hacer era seguir su intento, aunque pareciera imposible.
Así, decidieron madrugar para ir a la ciudad. Con el corazón apesadumbrado, Soledad se retiró a su cuarto improvisado, consciente de que podría ser la última noche que pasara en la hacienda de su padre. El amanecer llegó veloz, teñido de un matiz carmesí en el horizonte. Soledad se levantó sin siquiera haber dormido bien. Se lavó la cara en una palangana, intentando despejarse, y salió a ver a Valiente. El caballo lucía cansado, pero al menos mantenía la cabeza en alto. Cuando la vio, emitió un relincho. Suave, casi como un saludo nostálgico. «Voy a hacer todo lo que pueda, amigo», le dijo, rozando su hocico. «No permitiré que te echen de aquí también». Juan la esperaba en la destartalada camioneta. Rosa se quedó cuidando la casa y a Valiente, con el compromiso de avisar a los vecinos por si algo sucedía antes de tiempo. El camino a la ciudad se sintió eterno. El motor rugía con dificultad y el calor se intensificaba a medida que avanzaba la mañana. Soledad, en silencio, repasaba en su cabeza cada argumento para lograr un préstamo. Si no lo conseguía, su hogar se desvanecería en menos de 24 horas. Al llegar al banco, tuvieron que esperar en una fila serpenteante. Cuando por fin pasaron a la oficina del gerente, él los recibió con cara de pocos amigos. Lanzó una mirada a los papeles de Soledad, las escrituras de la hacienda, y negó con la cabeza. «Señorita, su propiedad está en una situación muy delicada. Ninguna institución le dará un préstamo en estas condiciones. Vemos que tiene un manantial, pero no está generando ingresos todavía. Además, tenemos reportes de una disputa legal». La voz del gerente sonaba indiferente, casi mecánica. Ni siquiera la compasión brotó en sus gestos. Soledad sintió las lágrimas asomarse, pero las contuvo, apretando la mandíbula. «Por favor, solo necesito frenar el desalojo un tiempo», suplicó. «Lo pagaré. Estoy dispuesta a hipotecar lo que sea». El hombre parpadeó, casi molesto. «Está arriesgando algo que ya de por sí está en problemas. Si mañana la desalojan, el banco perdería todo. Lo lamento, pero no hay nada que hacer». Juan enrojeció de rabia. Tuvo que contenerse para no alzar la voz. Soledad recogió sus papeles con manos temblorosas y se levantó sin más. Salieron. De ahí sumidos en un silencio que lo decía todo. El camino de vuelta a la hacienda se tornó pesado, lleno de polvo y de un sol inclemente que golpeaba el parabrisas. «¿Y ahora?», logró preguntar Juan, intentando sonar comprensivo. «¿Tienes algún otro plan?». Soledad miró el infinito desierto que los rodeaba. «No lo sé. Ni siquiera tengo un lugar a donde llevar a Valiente. Está débil aún». Cerró los ojos con desesperación, sintiendo un amargo sabor de derrota. Cuando finalmente alcanzaron la hacienda, el reloj marcaba el mediodía. El calor era insoportable. Rosa lo recibió con un gesto compungido y les susurró que habían llegado hombres del ayuntamiento para empezar a hacer un inventario previo al desalojo. Tuvieron que quedarse mirando, impotentes, cómo revisaban cada rincón, anotando todo en formularios y hablando con frialdad, como si fueran objetos abandonados. «Es como un mal sueño», dijo Rosa, apoyando la cabeza en la pared. «No puedo creer que lo pierdan todo así». El resto de la tarde pasó en un ambiente opresivo. Nadie tenía fuerzas para discutir con los funcionarios, que se fueron al cabo de unas horas, dejando tras de sí un aire denso y mortal. Soledad, hundida en la impotencia, revisó por enésima vez los pocos billetes y monedas que quedaban en la caja de donaciones. Lo comparó con el monto total de la deuda y comprendió que era inútil. Apenas alcanzaba para comprar algo de alimento para el caballo, no para impedir el desalojo. Al acercarse el atardecer, se dirigió al corral donde se encontraba Valiente. Juan y Rosa la siguieron en silencio. El cielo adquiría tonos anaranjados, anunciando que quedaban pocas horas de luz, pocas horas antes de que la orden de desalojo se hiciera efectiva. Valiente, que había dado señales de mejoría días atrás, parecía decaído otra vez. No probaba el alimento con la misma avidez y apenas bebía el agua que le ofrecían. Soledad sintió una congoja insoportable.
Acarició el lomo del caballo, recordando las fotografías de su padre con él. Esos días en que la hacienda florecía y las esperanzas eran tan grandes como el firmamento. «Lo siento tanto», susurró, a punto de romper en llanto. «No pude proteger lo que papá nos dejó». Valiente levantó la cabeza con esfuerzo, mirándola con un brillo apagado. Juan se acercó, preocupado por el estado del animal, y puso una mano firme en su cuello. En ese instante, como si el calor, el cansancio y la tensión pesaran como cadenas, el caballo emitió un relincho lastimoso y se tambaleó. Rosa ahogó un grito. «¡Valiente!», exclamó Soledad, tratando de sostenerlo. Pero fue inútil. Las patas delanteras del caballo cedieron y su cuerpo cayó al suelo polvoriento del patio. El golpe levantó una nube opaca que se mezcló con el aire ardiente de la tarde. Se escuchó un jadeo ronco, casi un gemido de desesperación. Soledad sintió un puñal de impotencia clavarse en su pecho. Rosa se cubrió la boca, llorando, en silencio, mientras Juan se arrodillaba para revisar al animal. Lo que vio en sus ojos confirmaba que Valiente estaba al límite de sus fuerzas. Soledad se dejó caer junto a él, sosteniéndole la cabeza con manos trémulas. Un llanto amargo se le escapó, reconociendo que no tenía ya nada que ofrecerle. «Por favor», murmuró sintiéndose al borde del abismo. El sol, como cómplice del drama, se hundía detrás de las colinas, bañando la escena de un tono rojizo que parecía un presagio de desgracia. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, como si el silencio fuera la única forma de respetar esa mezcla de sufrimiento y desesperanza. Valiente se derrumba en medio del patio, exhausto. Soledad pierde las esperanzas. Siente que ha fracasado con su padre y con el caballo que tanto confiaba en ella. El aire parecía detenido a la luz de las últimas estrellas cuando, de pronto, un par de faros iluminaron el camino polvoriento que conducía a la casa principal. Soledad, completamente desvelada tras velar a Valiente, se incorporó con dificultad al oír el rugido de un motor. Se había pasado la noche acariciando la cabeza del caballo, suplicando en silencio que sobreviviera. Junto a ella, Rosa y Juan se turnaban para humedecerle los labios con un paño mojado, intentando que respirara con mayor facilidad. Cuando la camioneta se detuvo levantando una nube de polvo, Soledad se puso de pie con el corazón agitado. No esperaba visitas. A esa hora y el miedo a otra amenaza le revolvió el estómago. Pero en lugar de toparse con los matones de Arévalo o los funcionarios de siempre, encontró la figura de un hombre mayor, de semblante serio pero mirada afable, descendiendo con lentitud. «¿Soledad?», llamó con voz ronca, sosteniendo una carpeta gruesa contra el pecho. «No me reconoces, ¿verdad?». Ella frunció el ceño, intentando ubicarlo. Vio que Rosa, de pie junto a la puerta, abría los ojos con asombro. «¿Don Ernesto?», exclamó Rosa. «Usted trabajó con don Ignacio, ¿cierto?». El hombre asintió despacio, con un deje de nostalgia en los ojos. Se aproximó a Soledad con paso lento, como si temiera importunar el silencio de la noche. Al tenerla enfrente, se quitó el sombrero y le extendió la mano. «Fui el abogado de tu padre», explicó. «Me ausenté del país por un tiempo debido a mi salud. Apenas me enteré de la situación y vine tan pronto como pude. Tu padre y yo dejamos asuntos pendientes que creo pueden ayudarte». Ante esas palabras, un rayo de esperanza encendió la mirada cansada de Soledad. Lo invitó a pasar a la casa, donde las pocas lámparas que tenían iluminaban el ambiente con un fulgor tenue. Juan y Rosa se quedaron vigilando a Valiente, atentos a cualquier cambio en su respiración. El caballo seguía tendido en la tierra, débil, con los flancos alzándose y bajando con esfuerzo. «¿Tiene que ver con la escritura del manantial?», preguntó Soledad apenas se sentaron, sin rodeos, la voz quebrada por el cansancio y la urgencia. Don Ernesto guardó silencio unos segundos. Sacó una pila de documentos de la carpeta y los colocó sobre la mesa. «En parte,
Tu padre y yo descubrimos que los límites oficiales de la hacienda abarcan un área mayor de la que se registró en su momento. Hay un anexo a la escritura principal que nunca se presentó ante el registro de la propiedad y consta de planos y firmas de varios testigos. Si logras validarlo, tendrás un recurso legal más amplio para frenar cualquier intento de desalojo. Soledad revisó los papeles con la linterna en mano, pasando la vista por cada sello y firma. Reconocía la caligrafía de su padre en las anotaciones al margen. Sintió que el corazón le latía con fuerza. Esto podía significar la existencia de más recursos naturales o, al menos, de una base sólida para argumentar que la hacienda tenía un valor que las autoridades habían subestimado. Pero el plazo de desalojo se cumplió y nos dieron solo 24 horas, respondió con voz temblorosa. ¿El juez que nos protegía cambió su postura o fue presionado? No lo sé. Ahora mismo no tengo margen para nada. Don Ernesto se inclinó hacia ella, sin perder la calma. Hay un procedimiento de emergencia que podemos solicitar, una medida cautelar, presentando estos nuevos documentos. Y si demuestras que la hacienda puede saldar sus deudas en el corto plazo, es probable que extiendan el plazo. Soledad se frotó las sienes con desesperación. Había visto los créditos negados, la ayuda de los vecinos insuficiente. Pero ¿cómo? El banco me cerró las puertas. Me ven como un riesgo total. Don Ernesto torció ligeramente los labios, como sopesando una idea arriesgada. Conozco a alguien, un viejo socio de tu padre, que te podría prestar el monto necesario para cubrir los impuestos. No es un benefactor, sino un hombre de negocios. Pero si consigues garantías y muestras estos documentos, tal vez quiera invertir en la recuperación del rancho. Sé que no es el ideal, pero podrían ser los recursos que necesitas para que te den más tiempo. Durante un instante, Soledad pensó en Arévalo y su oferta tramposa. Pero don Ernesto no se parecía en nada a ese hombre. Además, le quedaba claro que no era momento de andarse con remilgos. O tomaba medidas desesperadas o vería cómo derrumbaban el sueño de su padre y la vida de Valiente se consumía en la desolación. Lo intentaré, dijo, inspirando hondo. ¿Puede llevarme con ese contacto ahora mismo? El abogado echó un vistazo a su reloj y luego a la fatiga en los ojos de Soledad. No será fácil, pero haré la llamada. Es de madrugada, y este caballero vive en la ciudad. Preparémonos para salir en cuanto él confirme que puede recibirnos. La súbita perspectiva de un nuevo plan agitó la atmósfera en la casa. Mientras don Ernesto hacía la llamada, Soledad se asomó al corral. Rosa y Juan estaban inclinados junto a Valiente, echándole aire con un cartón para ayudarlo a respirar mejor. Al ver que ella se acercaba, Rosa no pudo contener las lágrimas. «No creo que aguante mucho más», susurró, acariciando el cuello del caballo. «Su pulso está muy débil». Soledad se mordió los labios para no llorar también. Se hincó y tomó la cabeza de Valiente entre sus manos, sintiendo la tibieza tenue de su aliento. «Resiste un poco, amigo. Te prometo que no voy a rendirme». La llamada de don Ernesto se alargó, pero cuando colgó, llegó con buena noticia. «Mi contacto aceptará recibirnos antes del amanecer. Si lo convencemos, te dará un préstamo y firmaremos un acuerdo que te permita presentar pruebas de mi solvencia. Pero tenemos que salir ya». El tiempo apretaba el cuello de Soledad como un nudo corredizo. Sabía que cuanto más tardara, más riesgo corría de encontrar la hacienda precintada al regreso. Abrazó con fuerza a Rosa, encargándole a Valiente con la misma devoción que si fuera un ser querido en el lecho de muerte. «Volveré en cuanto me sea posible. Cuiden de él», pidió, intentando mantener firme la voz. «Juan, si aparecen esos hombres, haz lo que puedas para demorarlos o distraerlos». Se despidió de ambos y subió a la camioneta de don Ernesto. El trayecto hacia la ciudad, bajo el cielo aún estrellado, fue un largo suspiro de ansiedad. La carretera polvorienta parecía un monstruo hambriento. En el horizonte, apenas asomaba una línea pálida que anunciaba el amanecer. Soledad apretaba contra el pecho los documentos recién descubiertos
como si fueran un salvavidas. No paraba de rezar en silencio para que Valiente resistiera y para que su encuentro con ese inversionista no resultara otro engaño. Finalmente, llegaron a una zona industrial en las afueras de la ciudad, donde se erigían naves metálicas y oficinas con grandes ventanales. A esa hora casi nadie circulaba por las calles vacías. Don Ernesto condujo hasta un edificio rodeado de rejas altas y estacionó frente a una puerta con portón de seguridad. Tras identificarse con el vigilante, les permitieron entrar. El despacho al que subieron era amplio y minimalista, con lámparas de techo que proyectaban una luz fría. Esperaron en un sillón de cuero a que el posible inversionista apareciera. Soledad sentía una mezcla de urgencia y claustrofobia. Finalmente, la puerta se abrió y un hombre de edad madura, impecablemente trajeado, los saludó con cortesía, invitándolos a sentarse junto a una gran mesa de madera oscura. «Leí los mensajes de mi buen amigo Ernesto», dijo, juntando las manos. «Me expuso la urgencia de la situación y estoy dispuesto a escucharla, señorita Soledad». Ella le narró lo esencial: la historia de la hacienda, el manantial, recién validado, la amenaza de desalojo y la deuda inminente. Le mostró los planos y los documentos que probaban la ampliación de límites, junto con el proyecto que don Ignacio había imaginado para compartir el agua con la comunidad. A medida que hablaba, notó que el inversionista fruncía el ceño o asentía, sin que su expresión se delatara demasiado. Tras revisar los sellos y los papeles con detenimiento, cerró la carpeta y cruzó los dedos sobre la mesa. «Su historia me inspira respeto, señorita. Sin embargo, no hago obras de caridad. Si decido prestarle el dinero, necesitaré garantías sólidas. Entiendo. Estoy dispuesta a hipotecar la hacienda si es necesario y firmar un contrato formal, bajo cualquier condición razonable, con tal de no perder la tierra de mi padre». El hombre reflexionó unos instantes. Llamó por teléfono a su secretaria y pidió que trajera un modelo de contrato de crédito. Mientras esperaban, don Ernesto le dio un apretón de hombro a Soledad, intentando infundirle tranquilidad. Si lograban ese acuerdo, al menos tendría el respaldo para presentarlo ante las autoridades. «Bien», reanudó el inversionista. «Si me convence su plan de desarrollo del manantial, podremos llegar a un acuerdo. Se quedarán con la propiedad, y yo obtendré un porcentaje en la explotación responsable del agua. Nada de métodos ilegales. También quiero asegurarme de que los vecinos no se verán obligados a pagar precios abusivos. ¿De acuerdo?». Soledad sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien que manejaba dinero no buscaba solamente aplastarla. Se miró con don Ernesto y asintió con sinceridad. «Es lo que mi padre habría querido, un trato justo y transparente». Pasaron un par de horas redactando cláusulas, leyendo cada término. El tiempo corría de forma implacable, pero Soledad no podía permitirse firmar sin asegurarse de que no caía en otra trampa. Finalmente, con las manos temblorosas, estampó su firma en el documento. «Ahora tenemos un acuerdo», anunció el inversionista, estrechándole la mano. «Le entregaré un cheque por la cantidad que necesita para cubrir las deudas. Espero verlo convertido en una renovación productiva y en beneficio de la gente». Soledad respiró aliviada. Había firmado un préstamo que la comprometía, sí, pero que también le daba la oportunidad de frenar el desalojo y proteger la hacienda. Se despidieron con rapidez, agradeciendo al hombre. Luego, ella y don Ernesto salieron casi corriendo, deseosos de regresar a la hacienda para presentar los papeles en la oficina local de impuestos y al juez que supervisaba el caso. Durante el camino de regreso, el sol ya se alzaba. Tenían que darse prisa para llegar antes de que la fuerza pública cumpliera la orden de desalojo. Soledad no dejaba de pensar en Valiente, en las horas que llevaba el caballo luchando por su vida. Estaba agotada, hambrienta, pero una chispa de determinación la mantenía despierta. Cuando al fin divisaron la entrada de la hacienda, sintieron una punzada de alarma. 3 camionetas bloqueaban el portón, y varios hombres robustos, vestidos de negro, esperaban con los brazos cruzados. Parecían listos para impedir el paso. Don Ernesto redujo la velocidad,
escudriñando la escena. «Son los matones de Arévalo», murmuró Soledad. «Quiere bloquearnos el paso para que no podamos presentar los papeles a tiempo». La furia le latió en las sienes. Tomó el celular y marcó a Juan para advertirle. Solo escuchó tonos, sin respuesta, y el corazón se le aceleró. Era evidente que se avecinaba un nuevo choque frontal con Arévalo, decidido a que ella no llegara a las oficinas públicas con la evidencia de su solvencia. Estacionaron la camioneta a cierta distancia, sin saber qué encontrarían al bajar. Antes de que pudiera decir nada, se escuchó un golpe apresurado en el cristal de la ventana. Era Rosa, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, asomada por la puerta lateral del vehículo. «Soledad», jadeó, la voz temblando. «Él está aquí. Arévalo está aquí, y no vino solo». Soledad sintió un escalofrío recorrerle la espalda en cuanto vio la mirada angustiada de Rosa a través del cristal de la camioneta. Afuera, 3 camionetas negras bloqueaban la entrada principal de la hacienda y un grupo de hombres, con actitud desafiante, rondaba el portón y la casa. Entre ellos destacaba Arévalo, vestido con un traje oscuro que contrastaba con el polvo rojizo del camino. Parecía haber llegado para dar el golpe final. «Juan está tratando de contenerlos, pero amenazan con entrar a la fuerza», explicó. Rosa con la voz entrecortada. «Dicen que la hacienda les pertenece y que no dejarán que entreguemos ningún papel». Sin perder tiempo, Soledad bajó de la camioneta, apretando contra su pecho la carpeta con el contrato de inversión que acababa de firmar. Don Ernesto, el abogado, la siguió con cautela. El aire era pesado, cargado de tensión y de polvo. Uno de los matones se acercó con una sonrisa retorcida. «¿A dónde creen que van?», espetó alzando un brazo para impedirles el paso. Soledad respiró hondo y enderezó la espalda. Notó cómo el hombre la superaba en estatura y se situaba en una postura amenazante, pero no pensaba ceder. «Tengo un documento legal que prueba mi solvencia», dijo, sin bajar la mirada. «No permitiré que ustedes, o Arévalo, se adueñen de algo que no les pertenece». El matón chasqueó la lengua con fastidio y giró la cabeza hacia Arévalo, y quien observaba la escena desde unos metros más allá, con los brazos cruzados. El empresario dio un paso adelante. Su sonrisa vacilante se transformó en mueca de burla. «Ya llegaste demasiado tarde, Soledad», dijo con fingida compasión. «El desalojo se hará efectivo en cualquier momento. Si sigues empeñada en rechazar mi oferta, al menos no te interpongas en lo que debe hacerse». Luego, entre los 3, retiraron escombros y ramas caídas del pórtico de la casa. Al anochecer, la atmósfera dentro de la vieja casa se volvió sofocante, pero el cansancio les impidió hacer más. Juan se despidió con un gesto preocupado y advirtiendo que la noche podía ser peligrosa en un lugar tan aislado. Después de acomodar un colchón viejo en el que dormiría junto a la cocina, Soledad se acercó a Valiente. Lo encontró con la mirada clavada en la cerca rota, como si esperara que don Ignacio apareciera montado a caballo para llevarlo a cabalgar por los campos. El silencio era casi irreal. «No te preocupes», susurró, dándole unas palmaditas suaves. «Lo resolveré, de alguna manera». Pero sus palabras sonaron vacías incluso para ella misma. Se sintió culpable por haber pasado tanto tiempo lejos, sin comunicarse, sin saber que la situación había llegado hasta ese punto. Se obligó a pensar en un plan para renovar la hacienda, aunque no tenía idea de por dónde empezar. El cansancio la envolvió y se recostó sobre el colchón, cubriéndose con una manta de polvo. Un ruido leve la despertó de su duermevela. Abrió los ojos y vio que ya era de noche cerrada. Se incorporó con el corazón acelerado. Parecía que alguien estaba husmeando dentro de la casa. Se levantó a tientas, tomó una linterna gastada y avanzó por el pasillo principal, iluminando los rincones a su paso. El silencio volvió a romperse. Un crujido de tablones del piso provenía del despacho donde don Ignacio guardaba todos sus documentos. «¿Quién anda ahí?», preguntó con el pulso acelerado, la voz firme a pesar del pánico. La luz de 1980
La linterna reveló la silueta de un desconocido agachado frente a un viejo escritorio, revolviendo papeles y cajones. Sorprendido, el intruso se levantó de un salto. Soledad se acercó, dispuesta a confrontarlo, pero él la empujó bruscamente contra la pared, casi haciéndola soltar la linterna. El golpe fue rápido y seco. Sintió un dolor agudo en el hombro. Aturdida, intentó aferrarse a la camisa del hombre para detenerlo, sin éxito. El desconocido salió corriendo hacia la oscuridad, y en la prisa dejó caer algo al suelo, un sobre amarillento que se deslizó hasta los pies de Soledad. Ella, respirando con dificultad y todavía adolorida, se acercó a recogerlo. Bajo la luz tenue de la linterna, vio que el sobre llevaba un sello desgastado y contenía un documento, o quizás un mapa, con varias marcas y anotaciones escritas en tinta. «¿Qué es esto?», murmuró, intrigada y preocupada al mismo tiempo. Sostuvo el sobre contra su pecho y recorrió con la vista el despacho revuelto. El ladrón no parecía un simple vagabundo. Era claro que buscaba algo específico, algo de valor. ¿Sería aquel sobre lo que pretendía robar? Soledad se inclinó sobre el escritorio volcado, intentando ordenar los papeles regados en el piso. Pero el dolor de su hombro y el temblor en sus manos la obligaron a detenerse. Encendió una vieja lámpara de petróleo que colgaba de la pared y la colocó sobre el escritorio. Respirando con dificultad, observó la escritura de su padre en el mapa parcial que se asomaba por el borde del sobre. Sintió una mezcla de emoción y temor. Don Ignacio solía anotar secretos y posibles rutas de expansión de la hacienda en esos bocetos. Tal vez allí se escondía una pista de algo que podría salvar el rancho. Se puso de pie, apoyándose en el borde del escritorio, con el corazón todavía retumbando en su pecho. Sentía que la vida le había dado un golpe tras otro, pero no pensaba rendirse. Ahora tenía una evidencia que podía explicar por qué alguien más estaba tan interesado en la propiedad. Revisó el pasillo para asegurarse de que el intruso no hubiera regresado. El silencio era absoluto. «Maldita sea», murmuró, sujetando firmemente el sobre. «Necesito saber qué es lo que mi padre dejó aquí». El calor sofocante de la noche seguía colándose por las ventanas rotas, mezclándose con el polvo y el olor a madera vieja. Aún así, un ligero escalofrío le recorrió la espalda. Tenía la sensación de que el problema apenas comenzaba y que ese lugar guardaba secretos mucho más grandes de lo que ella sospechaba. Sostuvo el sobre y lo presionó contra su pecho, respirando profundo para calmarse. Sin dejar de mirar el documento a medio asomar, cerró los ojos un instante y recordó la sonrisa bondadosa de su padre. Preguntó en voz baja: «Papá, ¿qué estabas escondiendo?». Su mente se llenó de dudas sobre la posible importancia de ese mapa, y un fuerte presentimiento le gritaba que otras personas también querían descubrirlo. Después de dejar la lámpara encendida en el despacho, salió con pasos vacilantes, buscando algo de aire fresco en el porche. La noche parecía más silenciosa que nunca, como si contuviera la respiración esperando lo que vendría. Con 1900 el sobre aún en la mano, sintió el peso de la incertidumbre, pero también una chispa de determinación. No huiría de nuevo. «Tu oferta no me interesa», respondió ella con determinación. «Encuentra tus ganancias en otro lado. Esta hacienda tiene dueño legítimo». Arévalo soltó una carcajada corta. «En breve, ni siquiera tendrás dónde dormir», comentó, dando un ademán a sus hombres para que cercaran a Soledad y al abogado. «¿Te parece justo exponer a tu gente a la fuerza de la ley?». Don Ernesto se armó de valor y se metió entre Arévalo y Soledad. «La verdadera justicia la decidirá un tribunal», afirmó, mostrando la documentación. «Tenemos una inversión aprobada, un contrato legítimo, y con esto se cubren los impuestos. No hay base para el desalojo». Por un segundo, Arévalo pareció descolocado. Su mano se crispó sobre el bastón que llevaba, haciendo rechinar la madera. Varias miradas se cruzaron. Sus hombres dudaron. No esperaban que Soledad regresara con un recurso económico tangible. Sin embargo, él no parecía dispuesto a ceder tan fácilmente. «Ah, sí»,
Los papeles, musitó con desdén, caminando con paso lento alrededor de ellos. ¿Creen que solo con eso todo se soluciona? ¡Qué ingenuos! Tengo la orden firmada por el ayuntamiento, y la policía llegará en cualquier momento a cumplirla. Soledad apretó la carpeta con fuerza. Sabía que debía presentarla ante las autoridades para detener el desalojo. Con las camionetas de Arévalo bloqueando la salida y su gente en actitud agresiva, era imposible avanzar. Sintió la sangre hervirle de rabia al darse cuenta de que él esperaba atraparlos ahí, incapaces de moverse, para que el tiempo se agotara y la orden se cumpliera. «Muévanse de la entrada», exigió, forzando la voz. «Voy a llevar estos documentos al ayuntamiento». Arévalo hizo un gesto a sus hombres, que se acercaron aún más, cerrando el círculo. Rosa, que se mantenía al margen, respiró con dificultad, como si temiera un estallido de violencia. Soledad notó que Juan, al otro lado del corral, intentaba acercarse con un palo en la mano, pero los matones eran demasiados. De pronto, un relincho débil cortó la tensión. Desde el interior de la hacienda surgió un sonido desgarrado. Era Valiente, llamando con lo poco de fuerza que le quedaba. La gente volteó a mirar, algunos con extrañeza, otros con desdén. Para Soledad, ese relincho fue el recordatorio más poderoso de por qué luchaba. «Si nos impiden el paso», dijo con la voz cargada de emoción, «al menos dejen que atienda a mi caballo. Está muriendo, y no voy a permitir que sufra más». Arévalo entrecerró los ojos. Algo en su frialdad habitual pareció resquebrajarse por un instante, pero se recobró enseguida, fingiendo indiferencia. «Haz lo que quieras con tu maldito caballo», bufó. «De todos modos, te quedan unas horas antes de que venga la fuerza pública. No podrás salir de aquí, y no habrá forma de que presentes tus papeles a tiempo». Soledad sintió un nudo en la garganta. Pero al voltear hacia don Ernesto, él le hizo una leve señal con la cabeza, como sugiriendo que resistieran un poco más. Optaron por retroceder, rodeando a los hombres, y corrieron hacia el corral. Allí encontraron a Valiente tendido, respirando con enorme dificultad. Rosa estaba a su lado, acariciándole las crines polvorientas, con lágrimas silenciosas, rodando por sus mejillas. «Tranquilo, Valiente», susurró Soledad, hincándose junto a él. «Ya casi lo logramos. Nos falta un último paso». El caballo tenía la mirada velada, cada respiración era un esfuerzo. Sin embargo, al sentir la mano de Soledad, pareció recuperar un mínimo de serenidad. Fue entonces que, a lo lejos, resonó el gruñido de otro motor. Soledad se puso de pie de un salto, temiendo que llegara la policía para ejecutar la orden de inmediato, pero se topó con una sorpresa. Un par de patrullas aparecieron por el camino, sí, pero con ellas venía también un convoy de vehículos donde viajaba gente del pueblo, vecinos, agricultores y algunas caras conocidas. Traían pancartas hechas a mano, con consignas de apoyo a la hacienda y exigencias de respeto a la comunidad. Detrás se veían cámaras de un par de reporteros locales que se habían enterado de la situación. Los matones de Arévalo se mostraron confundidos, dudando si confrontar a la multitud. Arévalo, por su parte, frunció el ceño con ira cuando vio que los vecinos se congregaban junto a la valla, dispuestos a hacer frente a la injusticia. Gritos y voces de protesta surgieron, exigiendo que dejaran pasar a Soledad para presentar sus documentos. «La hacienda es de Soledad», gritó alguien. «El agua es para todos», corearon otros. Los policías, que parecían llegar con intención de desalojar, se detuvieron al ver la algarabía. Uno de ellos, con mayor rango, descendió de la patrulla y se acercó a Arévalo, observando la escena con recelo. Soledad, aprovechando el momento, salió del corral con la carpeta en mano y levantó la voz. «Oficial, tengo la prueba de que puedo pagar las deudas. Y un contrato que respalda mi solvencia. No hay motivo para ejecutar el desalojo». El oficial se volvió hacia ella con los ojos entornados.
Arévalo intentó interrumpir, alegando órdenes oficiales, pero los gritos de la gente y las cámaras lo obligaron a moderarse. El policía extendió la mano, pidiendo los papeles. Soledad, agitada, se los entregó. Don Ernesto se apresuró a explicar los detalles. La reciente firma con un inversionista, la ampliación de la escritura y el manantial registrado a nombre de la familia. El oficial revisó con atención, consultó con un superior vía radio, y Acushum, tras varios minutos de tensa espera, finalmente dijo: «Si todo esto es válido, no podemos proceder con el desalojo. La deuda sería cubierta, y la propiedad cuenta con nuevos activos legales. Necesito una confirmación del juzgado, pero por ahora debo suspender cualquier acción de fuerza». La multitud estalló en vítores y aplausos. Rosa y Juan se abrazaron, y soltando risas nerviosas y lágrimas de alivio. Incluso el caballo, como si entendiera, soltó un suave relincho que hizo sonreír a Soledad. Mientras tanto, Arévalo lanzó una mirada asesina a sus hombres, furioso porque su plan de cerrarles el paso había fracasado. Los periodistas aprovecharon para filmar sus gestos de rabia. «Esto no se quedará así», gruñó mirando a Soledad. «Has ganado una batalla, muchacha, pero todavía no has visto todo lo que puedo hacer». Soledad lo encaró con la barbilla en alto, sintiendo la fuerza de la comunidad detrás de ella. «Haz lo que quieras, pero aquí estamos y no vamos a rendirnos. La hacienda de mi padre no se rinde ante amenazas». Los matones se dispersaron ante la presencia de los policías y la presión del pueblo. Arévalo se marchó en su camioneta, tragándose su rabia, mientras la gente reunida celebraba el triunfo. Algunos se acercaron para felicitar a Soledad, otros para ofrecer su mano de obra en la reparación de las cercas y la bomba de agua. Varios vecinos intercambiaron abrazos, conscientes de que su unión había logrado frenar un atropello. Cuando al fin el estruendo se calmó, Soledad se acordó de Valiente. Corrió de vuelta al corral, encontró al veterinario, que algún vecino había llamado, revisando al animal. Este, con un latido aún frágil, parecía respirar un poco mejor gracias a la inyección y los cuidados que recibía. «Sobrevivirá», dijo el veterinario, secándose el sudor. «Aún está débil, pero con la hidratación, medicinas y un lugar tranquilo podrá recuperarse». Soledad sintió que se le humedecían los ojos. Se inclinó para acariciar el costado de Valiente, que parpadeó con lentitud, reconociéndola. Sintió la mano de Rosa en su hombro y la presencia de Juan a su lado, mientras toda la comunidad empezaba a limpiar los rastros del enfrentamiento, a recoger el polvo y los escombros que habían quedado. La hacienda ya no sería la misma. Había sobrevivido a una tormenta de amenazas y embargos, pero saldría de ello convertida en el lugar que don Ignacio había soñado. Una fuente de agua para todos, un refugio solidario para quienes lo necesitaran. Soledad cerró los ojos un segundo, sintiendo el olor a tierra humedecida y la respiración suave de Valiente. Al abrirlos, vio cómo los vecinos se organizaban espontáneamente. Unos traían maderas para reforzar la bomba, otros levantaban la cerca caídas, y varios más cuidaban la entrada, asegurándose de que nadie más bloqueara el paso. El sol del mediodía caía fuerte, pero el ánimo era elevado. Un aire de victoria y de renovación impregnaba cada rincón. Don Ernesto sonrió con discreción, complacido de ver que sus esfuerzos y los de Soledad habían rendido frutos. Sin perder la oportunidad, algunos reporteros se acercaron a preguntar sobre los planes para el agua y la tierra. Soledad, con la voz entrecortada, les habló de la visión de su padre y de cómo planeaba compartir el manantial de forma justa, en beneficio de la comunidad. Las cámaras registraron sus palabras, mientras se oía el relincho de Valiente de fondo, como un testigo silencioso de aquella transformación. El sol avanzó en el cielo. Cuando por fin se hizo un silencio natural, Soledad se arrodilló, junto al caballo. Pasó la mano por su crin y sintió su calor. Ese latido lento pero firme, signo de que aún había vida y esperanza en ese animal que esperó fielmente por más de 10 años. Rosa y Juan, a su lado, contemplaron la escena conmovidos. La comunidad siguió con sus labores,
dejando a Soledad un instante de intimidad. Ella acarició con ternura la cabeza de Valiente, inclinándose para susurrarle, con la voz llena de emoción. Tú esperaste por él durante 10 años. Ahora descansaremos juntos, mi amigo. Lo que construimos aquí va a durar más que nosotros, y siempre habrá un lugar para quien sepa amar de verdad. Esta vez se quedaría para defender el legado de don Ignacio. Respiró hondo, mirando las estrellas que se esforzaban por brillar en ese cielo oscuro. Sostuvo el misterioso sobre, el corazón agitado. Susurró, "What did you leave behind?" "For years, papá", mientras se preguntaba quién más acecha el rancho, y por qué. Soledad se quedó dormida sobre el mismo sillón desgastado en el que había estado examinando el sobre. Cuando el sol de la mañana se filtró por la ventana rota, parpadeó con incomodidad y recordó de golpe todo lo que había pasado la noche anterior. El intruso, el forcejeo, el sobre amarillento que sostenía en sus manos temblorosas. Se incorporó con el corazón inquieto y estiró los músculos adoloridos. En su regazo seguía el mapa que había medio sacado del sobre, con trazos y marcas que no lograba descifrar del todo. Suspiró y se puso de pie. Caminó al fregadero, recogió un poco de agua en una taza metálica y bebió a sorbos lentos, y como si cada gota fuera un tesoro. Después de aquella noche tan agitada, necesitaba claridad mental para entender el contenido del sobre. Lo extendió en la mesa llena de polvo, y al ver la letra de don Ignacio, su padre, sintió una oleada de nostalgia. Eran notas dispersas sobre la hacienda, referencias a lo que parecían ser extensiones de terreno y un punto específico marcado cerca de las colinas. «Papá, ¿qué tratabas de indicarme?», murmuró. Mientras intentaba unir los fragmentos de información, escuchó el crujido familiar de la puerta principal. Rosa apareció con el gesto preocupado y una bolsa de provisiones en la mano. Al ver a Soledad inclinada sobre el mapa, se aproximó con curiosidad. «¿Qué encontraste anoche?», le preguntó con voz apacible. «Se te ve cansada, hija. ¿Lograste dormir algo?». Soledad negó con la cabeza y le mostró a Rosa el papel. Se pusieron a observar esos trazos irregulares, reconociendo el puño y letra de don Ignacio en las anotaciones. Apuntes sobre puntos de agua, pequeñas, referencias a límites de tierras, fechas. Todo parecía indicar que la hacienda guardaba un secreto más grande que lo que ambas habían imaginado. Hace años que nadie revisa estos archivos. Tal vez aquí esté la explicación de por qué alguien se metió anoche, comentó Soledad, afrotándose los ojos con cansancio. Rosa asintió con expresión sombría. Bajó la voz cuando mencionó a Valiente. Explicó que, tras la muerte de don Ignacio, ella venía de vez en cuando a dejar algo de alimento al caballo, pero no podía costear grandes cuidados. Apenas podía darle algo de pastura y agua, dijo con pena. Hacía lo que estaba en mis manos, pero esto se vino abajo demasiado rápido. Soledad sintió la culpa agrandarse en su pecho. Cerró la carpeta con los papeles y se incorporó de la mesa para ir a ver al caballo. Afuera, el sol ya golpeaba con fuerza. El calor sofocante cargaba el aire de un polvo que se metía en la garganta y dificultaba la respiración. Valiente estaba a la sombra de un alero medio derrumbado, con la cabeza gacha y el semblante apagado. Soledad se acercó y, al hacerlo, notó que apenas tenía avena en el viejo comedero. Le acarició con cuidado el cuello huesudo, sintiendo cada tendón bajo la piel. «Perdóname por haberme tardado tanto», susurró, agachándose para mirarlo a los ojos. «Voy a hacer lo que sea por sacarte de esta hiena, lo juro». Mientras ella se quedaba ahí, arrodillada y con la vista clavada en Valiente, escuchó el ruido de un motor. Se levantó y vio llegar a Juan con un par de costales en la parte trasera de la camioneta. Bajó con cautela los sacos de alimentos y una garrafa de agua para el caballo. «Alcancé a comprar esto a buen precio en el pueblo», dijo, tratando de sonar optimista. «También traigo malas noticias. Me enteré de que te han puesto un ultimátum para pagar ciertos impuestos atrasados
o podrían embargar la propiedad. Soledad se quedó inmóvil, sintiendo una punzada de temor. No se sorprendió del todo. Llevaba demasiado tiempo lejos y sabía que sus obligaciones con la hacienda estaban descuidadas. Pero escuchar la confirmación de Juan fue como un golpe, directo en el estómago. ¿Estás seguro de eso?, logró decir, con un hilo de voz. Lo están comentando en el pueblo, y según los papeles que revisé con un amigo en la alcaldía, la deuda de la hacienda se disparó. Tienes que ponerte al día o... Ya sabes. Juan hizo una pausa, incómodo. Sé que no es el mejor momento, pero creí que preferirías saberlo. Soledad agradeció su franqueza con un gesto. Se sentía abrumada por la acumulación de problemas. Valiente enfermo, los impuestos atrasados, la presencia de intrusos, buscando algo, y un dinero que no tenía, ni siquiera para lo más básico. Decidió entrar a la casa para hurgar entre los viejos archivos de don Ignacio. Tal vez allí encontraría recibos, escrituras, algo que la ayudara a establecer un plan para negociar con la oficina de impuestos. Rosa y Juan se quedaron un rato fuera, alimentando a Valiente con el forraje que habían traído. Dentro de la casa, el ambiente era fresco en comparación con el sol abrasador de afuera. En el despacho había un archivero metálico oxidado, repleto de carpetas salpicadas de manchas de humedad. A medida que revisaba los papeles, Soledad fue dejando montones de documentos sobre el escritorio. La sensación de hundimiento crecía cada vez más. Facturas olvidadas, recibos sin pagar y un sinfín de cartas que su padre guardaba, quizá con la esperanza de resolverlo todo antes de morir. Entre tantos papeles, descubrió una foto, Polaroid con los bordes amarillentos. En ella se veía a don Ignacio sosteniendo las riendas de un valiente joven, de crin reluciente y porte orgulloso. La imagen le provocó un nudo en la garganta. Reconoció la luz de la mañana reflejándose en el pastizal, e incluso podía sentir el olor a heno que caracterizaba esa época en la hacienda. Era un recuerdo de tiempos mejores que ahora parecían muy lejanos. «¿Dónde te perdí, papá?», susurró, mirando la foto con nostalgia. La voz de Rosa interrumpió el silencio. Entró lentamente, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Valiente comió un poco, pero necesita mucho más que eso. Quizá necesitemos un veterinario, dijo con preocupación. ¿Encontraste algo que nos ayude con la deuda? Soledad negó con la cabeza y se levantó para mostrarle el mapa que había salido del sobre. Lo extendieron en la mesa de la cocina, corriendo algunas telarañas y trastos viejos para hacer espacio. Las líneas dibujadas a mano parecían indicar 2 o 3 sectores de tierra que podrían no estar en los registros oficiales. Don Ignacio, al parecer, pensaba expandir la hacienda o ya había adquirido esos terrenos, pero no quedó claro si era un simple proyecto o si alguna vez se formalizó. «Si estos trazos son correctos», dijo Soledad, pasando un dedo sobre el papel, «podría significar que hay más terreno a nuestro nombre, o algún recurso que desconocemos. Tal vez eso explique por qué alguien busca estos documentos». El calor aumentaba a cada minuto. A través de la ventana podían ver el campo polvoriento con grietas en la tierra que parecían cicatrices. Rosa se preocupó por la poca agua disponible para Valiente. Sin contar con un sistema de riego ni un pozo funcional, la situación era realmente crítica. «La banca en el pueblo no te va a dar un préstamo con la hacienda en ruinas», comentó Rosa, pensando en voz alta. Soledad lo sabía. Aún así, no se rindió. Cerca del mediodía, se montó en la camioneta con Juan y condujo hasta el banco más cercano, a unos cuantos kilómetros. El encargado la miró con frialdad. Revisó los papeles de la hacienda y negó con la cabeza. «Lo siento, señorita. La propiedad no cuenta con valor suficiente para respaldar el crédito que solicita». Salieron de la oficina sintiendo un enorme peso sobre los hombros. De regreso, Soledad, que iba en el asiento del copiloto, escuchó una conversación entre 2 hombres en la banqueta. Hablaban de un gran proyecto y de un importante negocio de tierras que se estaba gestando en la región. Sus palabras confirmaron que algo grande se movía y que no era casualidad que quisieran echarla de la hacienda. Ya en la
casa, mientras Rosa preparaba una sopa ligera con lo poco que tenían, Soledad le contó lo que había oído. Sintió la necesidad de mencionar los sueños que su padre siempre tuvo para ese lugar. Don Ignacio quería convertir la hacienda en un punto de apoyo para toda la comunidad, compartir recursos y fortalecer a los pequeños agricultores. Era un recuerdo que conmovía el corazón de ambas y que tal vez contenía la clave para resistir los embates de quienes buscaban aprovecharse. Al caer la tarde, Soledad se sentó con el mapa a la luz mortecina de una vieja lámpara de aceite. Pasó los dedos por los trazos, intentando adivinar cómo don Ignacio pensaba sacar adelante aquella idea ambiciosa. Agotada, se preguntó si el sueño de su padre estaba vinculado a ese pedazo de tierra extra que marcaba el documento. Los ruidos de la noche se fueron apoderando del ambiente, y el cansancio le pesaba cada vez más en los párpados. El silencio fue roto por un relincho débil que llegó desde el exterior. El sonido rasgó la quietud y le heló la sangre a Soledad. Saltó de la silla, dejando el mapa sobre la mesa, y corrió a la puerta con un presentimiento oscuro. Valiente estaba sufriendo. Al salir, el aire tibio de la noche se le pegó a la piel y le costó respirar. Una punzada de temor le atravesó el pecho al ver la silueta del caballo contra la penumbra, temblando, con la cabeza muy baja. «Valiente, aguanta», murmuró, apresurándose a acercarse. Sintió que el tiempo se le acababa. No tenía agua suficiente, ni dinero, ni un plan claro. Sin embargo, el dolor en los ojos del caballo le dejó en claro que no podía rendirse. No ahora, cuando apenas empezaba a descubrir los hilos que su padre había dejado tejidos en el pasado. Al caer la noche, Soledad escucha el débil relincho de Valiente. Corre hacia afuera con el pecho oprimido. El caballo está empeorando, y el tiempo se agota para ambos. La noche envolvía la hacienda con un velo de sombras cuando Soledad llegó corriendo hasta el corral, alertada por el relincho agónico de Valiente. El caballo se apoyaba débilmente en los postes, y su respiración era forzada. Un leve temblor recorría su lomo, y sus ojos, que antes mantenían un brillo de esperanza, parecían apagarse. «Tranquilo, mi niño», susurró acariciándole el hocico. «Aguanta un poco más». Rosa apareció tras ella con una pequeña linterna. Al ver al caballo en ese estado, se llevó la mano a la boca, ahogando un grito de angustia. Juan, que venía rezagado, les alcanzó con una manta y un balde de agua. «Tenemos que llamar a un veterinario, pero ya», dijo en voz baja, agachándose para revisar las pezuñas de Valiente. «Esto no pinta bien». Soledad asintió con el ceño fruncido. Sabía que un veterinario implicaba más gastos, pero la vida del caballo estaba en juego. Entró a la casa y tomó el teléfono polvoriento que apenas funcionaba con la línea rural. Marcó el número que recordaba de memoria, el mismo veterinario que años atrás había tratado a los caballos. De su padre. «Afortunadamente», respondió. Le explicó la situación de Valiente, y el hombre prometió ir tan pronto como la madrugada se lo permitiera. Aquella noche se hizo eterna. Soledad vigilaba a Valiente, arrodillada junto a él para refrescarle el hocico con un paño húmedo, mientras Rosa y Juan iban y venían, intentando crear algo de sombra con retazos de tela y sosteniendo la linterna que parpadeaba. La penumbra multiplicaba los temores, y cada suspiro del caballo encogía el corazón de Soledad. Hacía un calor sofocante, sin una gota de brisa, y la resequedad del ambiente aumentaba la agonía del animal. Al amanecer, el veterinario llegó con su camioneta llena de implementos. Era un hombre de voz pausada y gesto serio, marcado por años de experiencia en tratar bestias enfermas o heridas. Saludó con un leve asentimiento y se acercó a Valiente para examinarlo. «Está deshidratado y muy débil», concluyó tras revisar los signos vitales. «Necesita cuidados especializados, un buen establo, agua limpia y, por supuesto, alimento adecuado»,
Si no recibe suficiente atención en los próximos días, las cosas podrían empeorar. Soledad apretó los labios y asintió. El veterinario le ofreció un pequeño tratamiento para estabilizarlo un poco, pero fue contundente al advertirle que mantener a Valiente con vida no sería barato. «Haga lo que sea necesario», respondió ella, sin titubear. Él aplicó medicamentos y dejó instrucciones para los siguientes días, incluida una dieta especial y la recomendación de un establo mejor acondicionado. Después, se marchó, con la promesa de volver a revisar al caballo en una semana. Soledad lo observó partir, sintiendo el peso de otra deuda sobre sus hombros. Sin embargo, Valiente era lo único que le quedaba de su padre, y no iba a perderlo también. Mientras, limpiaba el área alrededor del corral para cumplir con las indicaciones del veterinario, escuchó a Rosa llamarla desde la vieja cocina. Entró y la vio rebuscando entre trapos y ollas. Anoche apenas pude conciliar el sueño. Estuve pensando en la forma de conseguir dinero para salvar la hacienda y a Valiente, explicó Rosa con determinación. ¿Y si organizamos algo? ¿Para recaudar fondos? Podríamos hacer una especie de kermés o evento benéfico con la comunidad. Tu padre era muy querido aquí. Juan, que había entrado detrás de Soledad, se entusiasmó con la idea. La gente del pueblo recuerda a don Ignacio con cariño. Si explicas la situación y tu deseo de rehabilitar la hacienda, tal vez se animen a colaborar. Aunque no vaya a ser una fortuna, podría ser un buen comienzo. Soledad se quedó, pensativa. Nunca le gustó pedir ayuda, pero no tenía alternativas. Acarició la mano de Rosa en señal de agradecimiento y aceptó, con un atisbo de esperanza brillando en sus ojos cansados. Los siguientes días fueron de una actividad incesante. Junto a Rosa y Juan, recorrió las casas de los vecinos, explicando la intención de hacer un pequeño evento para recaudar fondos. Algunos la miraban con escepticismo, pues la hacienda estaba en ruinas y dudaban de su capacidad para reanimarla. Otros recordaban los buenos tiempos de don Ignacio y mostraban su apoyo, dispuestos a contribuir con lo que pudieran. Uno ofreció costales de maíz para vender, otro donó refrescos, y hasta se comprometieron a traer música local si lograban reunir a suficiente gente. El día del evento, el patio principal de la hacienda se transformó con improvisadas mesas de madera y sillas desvencijadas que aportaron los vecinos. Hubo quienes trajeron banderines de colores para colgarlos en la entrada, intentando dar un aspecto alegre a aquel escenario polvoriento. Soledad sentía un nudo en el estómago, temiendo que nadie se presentara, o peor aún, que no recaudaran lo suficiente. Pero al caer la tarde, comenzaron a llegar pequeños grupos de personas, padres con niños curiosos que corrían entre las mesas, agricultores que dejaron momentáneamente sus labores, y algunos amigos de don Ignacio que querían mostrar su respeto por la familia. Rosa y otras mujeres prepararon antojitos para vender, y Juan dirigía el acomodo de los vehículos para que no obstruyeran el camino. Hubo un modesto ambiente festivo, música criolla, risas tímidas y un aire de solidaridad que encendía la esperanza de Soledad. Valiente, todavía débil, permanecía en el corral, bajo la sombra de una lona extendida para protegerlo. De vez en cuando, algún vecino se acercaba a contemplar al legendario caballo que había servido fielmente a don Ignacio durante tantos años. Eso motivaba a algunos a donar un poco más, conmovidos por la historia de la espera de Valiente y la nostalgia de lo que la hacienda representaba. Por un momento, todo pareció ir sorprendentemente bien. Se veía a la gente charlando, la olla con comida humeante en la mesa, un canasto repleto de boletos para la rifa improvisada. Soledad comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, lograría reunir lo necesario para pagar al menos una parte de los impuestos. Entonces, en medio de aquel bullicio, se oyó el rugir de un motor potente. Un auto lujoso se detuvo frente a la entrada de la hacienda. De él bajó un hombre alto, con traje y porte altivo, escoltado por dos sujetos de mirada hosca. El murmullo del lugar cayó en un instante de tenso silencio.
Soledad reconoció el tipo de arrogancia en la expresión del desconocido y su estómago se contrajo. «Buenas tardes», dijo el hombre con voz firme, caminando entre las mesas como si fuera el dueño del lugar. «Disculpen la interrupción. Soy el señor Arévalo. Espero no llegar en mal momento». Su tono y su presencia eran todo menos amables. Se sacudió el polvo de los zapatos y fijó la mirada en Soledad. «He escuchado que esta hacienda necesita, con urgencia, una inyección de capital. Mis socios y yo tenemos interés en todas las tierras de la zona. ¿Qué tal si hablamos en privado, señorita?» Varios asistentes miraron a Soledad con cautela. Ella se acercó intentando mantener la compostura. «No necesito inversores de esa clase», respondió con una calma tensa. «Estoy recaudando fondos para pagar las deudas y reactivar el rancho de mi padre. No tengo planes de vender». Él esbozó una sonrisa fría. Sin pedir permiso, se subió a una de las sillas y alzó la voz para dirigirse al público. «Amigos, disculpen mi insistencia, pero es mi deber informarles que quien invierta en esta hacienda está arriesgando su dinero. Según ciertos documentos oficiales, la propiedad está al borde del embargo. Y además, dudo mucho que logre mantener a flote un sitio que carece de agua y de producción rentable». El murmullo de incertidumbre renació entre la gente. Algunos empezaron a mirar a Soledad con dudas. Arévalo sacó un folder de cuero y agitó unos papeles. La tensión en el ambiente se volvió sofocante. «Aquí tengo pruebas de la deuda y del proceso legal», continuó, mirando con desafío a Soledad. «La señorita tendrá que desalojar si no cumple con los plazos». La ráfaga de miedo que atravesó el rostro de los vecinos se notó de inmediato. La recaudación, que avanzaba prometedora, se estancó. La gente empezó a recoger sus cosas, murmurando excusas para marcharse. Nadie quería verse involucrado en un pleito legal o perder su dinero. Soledad sintió como si el suelo le temblara bajo los pies. Juan y Rosa intentaron convencer a 1907 algunos de quedarse, de confiar en el esfuerzo, pero cada vez más personas se despedían con un gesto de lástima. Arévalo se bajó de la silla y, pasando a escasos centímetros de Soledad, le susurró: «Si cambias de opinión, te ofrezco un precio razonable, pero no esperes mucho más, porque tarde o temprano esto dejará de ser tuyo». Sin esperar respuesta, salió con sus hombres, satisfecho de haber sembrado la duda. El motor del auto rugió de nuevo y el polvo se elevó en una densa nube cuando se marcharon. El ambiente festivo se había esfumado por completo. Soledad se quedó mirando la dispersión de la gente con un nudo en la garganta. Rosa la abrazó por la espalda, intentando consolarla. Juan apretó los puños, lleno de rabia contenida. En cuestión de minutos, la mayor parte de los presentes se fue, dejando solo algunas sillas vacías y un puñado de vecinos leales, que lamentaban no poder dar más. Contaron el dinero recaudado y confirmaron lo que temían. Era insuficiente para saldar los impuestos atrasados. Peor aún, la amenaza de desalojo parecía más cercana que nunca. Un temblor de desesperación recorrió a Soledad cuando vio la realidad. Sin fondos, sin agua suficiente y con un caballo enfermo, no habría manera de salvar la hacienda. Casi al anochecer, se dejó caer sobre una vieja banca, contemplando el corral a la distancia, donde Valiente respiraba con dificultad. En aquel mismo instante, el caballo soltó un relincho desgarrado y se tambaleó, causando un ruido sordo al golpear con sus cascos la madera del corral. Soledad se incorporó de inmediato y corrió hacia él, seguida por Rosa y Juan. Sintió que el corazón le latía en la garganta. «Valiente, no, por favor, no», exclamó, tratando de sostener su cabeza con cuidado. Las patas del caballo cedieron y su cuerpo colapsó contra el suelo polvoriento, levantando una pequeña nube que se mezcló con el último rayo del sol. En los ojos de Valiente se reflejaba la misma rendición que Soledad sentía en su interior. El esfuerzo que habían hecho para salvarlo parecía desvanecerse tan rápido como las esperanzas de pagar la deuda. Agotada, llena de rabia y dolor, Soledad se arrodilló junto al animal, acariciando su cuello con manos temblorosas. Rosa lloraba en silencio,
y Juan se quedó sin palabras, incapaz de ocultar su angustia. No tenían más recursos, y la fecha, límite de los impuestos, se cernía sobre ellos como un buitre hambriento. En esa escena de derrota, la noche cayó con un silencio abrumador. El viento que soplaba con tibieza no lograba refrescar los ánimos caídos. Parecía que todo se había perdido. Valiente se derrumba en medio del patio, exhausto. Soledad pierde las esperanzas. Siente que ha fracasado con su padre y con el caballo que tanto confiaba en ella. La noche aún envolvía la hacienda cuando Soledad despertó, sobresaltada por el murmullo del viento contra las ventanas rotas. Había logrado conciliar un sueño intranquilo tras el colapso de Valiente. Se incorporó con una punzada de miedo, recordando los ojos del caballo, cansados y empañados, el día anterior. Sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. Afuera, la penumbra velaba los contornos de la tierra seca, y el silencio solo era interrumpido por el quejido de las vigas en la casa. Se puso de pie, tratando de ignorar el ardor en sus músculos. Al empujar la puerta trasera, vio a Rosa sosteniendo una linterna temblorosa junto al corral. A su lado, Juan hurgaba en un botiquín con expresión sombría. Valiente yacía con el cuello estirado en la paja, respirando con dificultad. «¿Cómo pasó la noche?», preguntó Soledad, todavía con la voz ronca de preocupación. «Mal», respondió Rosa. «Apenas se movió. Le dimos agua, pero está muy débil». La impotencia en el rostro de Juan era evidente. El veterinario no llegaría tan pronto. Tal vez, pensó Soledad, ni siquiera pudiera salvarlo si no recibía atención intensiva. Ese fue el instante en que supo que debía tomar una decisión drástica. No podía dejar que Valiente muriera sin agotar cada posibilidad. Se acercó, con cuidado al caballo, y lo acarició con ternura, notando la delgadez extrema de su cuerpo. Luego, se enderezó y miró a los dos con determinación. «Voy a ver esos papeles de mi padre una vez más. Tiene que haber algo ahí que nos ayude. No pienso rendirme hoy». Rosa y Juan la miraron con un brillo de esperanza, aunque dudaban de que un montón de documentos polvorientos pudiera cambiar el presente, pero entendían que había que aferrarse a lo que fuera. Soledad entró a la casa y abrió las cajas que guardaban las últimas cartas de don Ignacio. Recordó la noche en que encontró un mapa dibujado a mano, con marcas cerca de un pozo que ella creía seco. Empezó a sacar papeles, releyendo cada línea con más atención, hasta que algo llamó su atención. Una carta a medio terminar, y donde don Ignacio describía el hallazgo de un manantial subterráneo y mencionaba una escritura actualizada. Empezó a temblarle la mano. El contenido de la carta indicaba que su padre había querido oficializar la existencia de esa fuente de agua y registrarla, pero, por alguna razón, no lo logró antes de fallecer. Tal vez ese documento aún estaba en la casa, o quizá lo había escondido por seguridad. Encontrar la prueba oficial de que la tierra tenía un manantial podría salvarlos, no solo de la sequía, sino de la amenaza de perderlo todo ante el desalojo. Se levantó de golpe, esparciendo papeles por el suelo. Revisó estantes, abrió cajones que jamás había visto, removió tablas sueltas en las paredes, hasta que en el fondo de un viejo armario descubrió una caja metálica con un candado medio oxidado. Con manos ansiosas, rompió el candado, con una palanca. Dentro había un fajo de papeles envueltos en tela, con sellos antiguos y firmas parciales. «Aquí está», murmuró incrédula. Desdobló con cuidado la última hoja, que resultó ser una escritura en la que don Ignacio confirmaba la propiedad de la hacienda y el uso de un manantial subterráneo localizado dentro de los límites de su terreno. Aunque no parecía estar registrada en la oficina correspondiente, el documento llevaba la firma de testigos y los sellos del notario local, con fecha de hacía años. Tuvo que tragar saliva varias veces para contener la emoción. «¡Rosa! ¡Juan!», gritó, corriendo hacia la puerta principal. Sus dos compañeros estaban en el corral, contemplando el amanecer con semblante abatido, temiendo que Valiente no sobreviviera. Al ver la expresión exaltada de Soledad, se acercaron corriendo. «Lo encontré», dijo ella, alzando los papeles.
El título que prueba que mi padre dejó esto en regla. Hay un manantial, y es nuestro por derecho. Tenemos que llevar esto a la oficina de registros, antes de que Arévalo y sus matones se salgan con la suya. Rosa tapó su boca con asombro. Juan dejó escapar una carcajada seca, mezcla de alivio y nerviosismo. No había tiempo que perder. Encendieron la vieja camioneta y subieron a toda prisa. Soledad echó una última mirada a Valiente, prometiéndole, con la mirada, que regresaría con ayuda. El trayecto hasta la ciudad fue tenso. En cada kilómetro temían que el motor se detuviera o que algún grupo de hombres les cerrara el paso. Al llegar a la oficina de registros, se toparon con un funcionario somnoliento que, al ver la firma notarial y los sellos auténticos, se mostró sorprendido. Soledad explicó la urgencia del asunto, cómo necesitaba registrar con premura esa escritura para evitar el desalojo y probar que el terreno, incluido el manantial, le pertenecía legítimamente. El funcionario tardó en reaccionar, pero, al cabo de unos minutos, admitió que tenía el deber de dar curso al trámite, especialmente con la documentación original y los sellos en regla. Sin embargo, advirtió que el proceso normal tardaría días, posiblemente semanas. Soledad se apoyó en el mostrador en un gesto desesperado. «Por favor, no tengo ese tiempo. Mi caballo está al borde de la muerte. La hacienda va a ser embargada. Necesito esto ya». El funcionario contempló la escena, los ojos de Rosa llenos de súplica y la determinación de Juan. Quizá fue la fama de don Ignacio, o la empatía, o simplemente el deseo de hacer lo correcto, pero finalmente accedió a marcar una cita urgente con el juez para que revisara el documento esa misma tarde. «Si el juez valida la escritura», dijo con tono formal, «tendrá suficientes fundamentos para demorar o cancelar cualquier orden de desalojo, al menos de manera provisional». Aquello era una pequeña victoria, pero necesitaban convencer también al juez. El resto del día se convirtió en una vorágine de idas y venidas, preparando declaraciones, revisando cada firma y cada fecha. El miedo de que Arévalo apareciera en cualquier momento era constante. De hecho, en 2 ocasiones creyeron ver a uno de sus hombres merodeando el estacionamiento, observándolos desde lejos. Finalmente, al atardecer, el juez los recibió en una audiencia breve pero intensa. Revisó el documento, las cartas de don Ignacio y los sellos notariales. El veterano abogado local, que había trabajado con don Ignacio tiempo atrás, habló a favor de la autenticidad de los papeles y de la voluntad de don Ignacio de abrir el manantial para la comunidad. Tras un tenso silencio, el juez asintió, con gravedad. «A la luz de esta evidencia, suspendo de inmediato la orden de desalojo y reconozco el derecho de la familia de don Ignacio sobre el manantial», declaró, estampando su firma. Soledad y Rosa se abrazaron con lágrimas en los ojos. Juan apretó el puño en señal de triunfo. Al salir del juzgado con los papeles legalizados, el corazón de Soledad latía con tal fuerza que creía que todo el pueblo podía oírlo. No solo habían evitado el desalojo, sino que también tenían la oportunidad de regresar a la hacienda y explotar el manantial para salvar la tierra. Y a Valiente. Condujeron de vuelta lo más rápido posible. Al llegar, la noche ya había caído sobre el rancho, y se apresuraron a encender linternas para comprobar el estado del caballo. El veterinario también había regresado para revisarlo. La escena era angustiante. Valiente respiraba con una dificultad brutal, como si cada bocanada de aire fuera una batalla que estaba a punto de perder. «Debemos hidratarlo de inmediato con agua limpia», dijo el veterinario, mientras Rosa le daba toques suaves en el cuello. «Y continuar los medicamentos». Soledad, con manos temblorosas, sacó de la camioneta una serie de bidones que habían llenado en un pozo vecino. Tenían la esperanza de extraer agua de su recién reconocido manantial, pero la boca del pozo estaba aún cubierta de escombros y la bomba había sido dañada. Los vecinos que se habían enterado de la victoria legal llegaron con picos, palas y linternas para ayudar a desenterrar y reparar lo que fuera necesario. En pocas horas,
y con un esfuerzo colectivo que recordaba la unión de antaño, limpiaron los restos que bloqueaban el pozo y consiguieron montar una bomba provisional. El primer chorro de agua fue turbio, pero se fue aclarando mientras brotaba con mayor potencia. Aún así, nadie se atrevía a cantar victoria hasta que Valiente mostrara signos de recuperación. Entre todos, prepararon cubetas de agua fresca y las llevaron al corral. El veterinario mezcló el medicamento y Soledad le ofreció a Valiente de beber. El caballo, aunque todavía muy débil, respondió con un leve movimiento de orejas. Tomó algunos sorbos y todos contuvieron la respiración. Parecía un paso minúsculo, pero significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando amaneció, la noticia se había esparcido por los alrededores. Soledad había recuperado la hacienda, el manantial era legalmente suyo, y estaba dispuesta a compartirlo con quienes lo necesitaran, tal como don Ignacio había soñado. Gente del pueblo empezó a llegar, dispuesta a ayudar con la restauración. Trajeron herramientas, alimentos y algo de dinero para los impuestos, confiando en el proyecto comunitario que Soledad prometía. Poco a poco, la hacienda cobró un aire renovado. Repararon cercas, limpiaron la casa principal y, sobre todo, acondicionaron el viejo establo para que Valiente pudiera descansar con dignidad. El veterinario seguía monitoreándolo de cerca, sorprendido por la resistencia del animal. Cada día que pasaba, se le marcaban un poco menos las costillas. Fue en medio de esa reconstrucción que sucedió algo inesperado. Mientras desmontaban tablones podridos cerca del antiguo brocal, Soledad encontró, medio sepultada bajo piedras, una placa metálica. Al remover el óxido con cuidado, distinguió un grabado que dedicaba aquel manantial a la memoria de su madre. Don Ignacio había dejado una inscripción conmovedora, confirmando que su amor por la familia y la tierra era el motor de todo lo que había hecho. Soledad soltó un sollozo ahogado y apoyó la placa contra su pecho. Rosa y Juan se acercaron con curiosidad y sintieron la misma emoción. Era la prueba de que don Ignacio siempre había pensado más allá de sí mismo, contemplando un futuro en el que la hacienda sirviera a muchos. Aquella placa era un mensaje de legado y fe inquebrantable. Al día siguiente, con el manantial en funcionamiento y la comunidad alrededor, Soledad se tomó un momento para sentarse junto a Valiente en el corral. El caballo, aunque aún frágil, alzó la cabeza para recibir su caricia. Soledad le habló con un susurro cargado de ternura, la voz quebrándose en cada palabra. «Tú esperaste por él durante 10 años. Ahora descansaremos juntos, mi amigo. Lo que construimos aquí va a durar más que nosotros. Y siempre habrá un lugar para quien sepa amar de verdad». El sol se alzaba con un fulgor ardiente sobre la hacienda, pintando la tierra reseca con un tono casi rojizo. Desde muy temprano, Soledad había recorrido los límites de la propiedad en compañía de Rosa y Juan, revisando alambrados y tomando nota de cada desperfecto. Ahora que la existencia del pozo y el manantial subterráneo estaba confirmada legalmente, la hacienda parecía tener un nuevo aire. Sin embargo, ese mismo descubrimiento había desatado más amenazas que certezas. El calor sofocante se sentía desde las primeras horas de la mañana. Aún así, Soledad no se detenía. Necesitaba arreglar las tuberías viejas y asegurarse de que el agua llegara de forma estable al corral y a la pequeña huerta que habían empezado a revivir. El veterinario seguía de cerca la recuperación de Valiente, quien, aunque muy débil todavía, lograba beber con mayor frecuencia. El caballo movía las orejas con ligera curiosidad cada vez que escuchaba el sonido del agua fluyendo por la bomba recién reparada. «Este lugar se ve mejor cada día», comentó Rosa, limpiándose el sudor de la frente mientras acomodaba un puñado de herramientas. «Se siente diferente». Soledad forzó una sonrisa. Sabía que, pese a los avances, quedaba un problema enorme. Los impuestos atrasados. El plazo para pagar esa deuda era muy corto. Ya se había librado, por el momento, de un desalojo inmediato gracias a la intervención del juez, pero si no reunía la cantidad requerida a tiempo, la hacienda volvería a estar en peligro.
Juan apareció con un gesto preocupado en el vacío rostro. Traía en la mano un sobre con sellos oficiales que seguramente contenía noticias sobre la deuda. Llegó esto del ayuntamiento, no pinta bien. Soledad abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó la carta. Le confirmaban la obligación de saldar la suma pendiente en un plazo de 2 semanas o perdería los derechos de la propiedad.